Hola, bienvenidos a la serie del Mediador. El día de hoy está con nosotros una invitada muy especial que se llama Imelda Ortega. Ella es mediadora tanto pública como privada, tiene muchos años de experiencia en materia civil y mercantil y además también ha estado muy involucrada en el tema de los derechos humanos. Entonces, queremos darle las gracias. Imelda, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa de IMEFI TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo toda la trayectoria que hemos tenido como mediadoras y desde luego, pues difundiendo todo este universo que es de los mecanismos alternos. Entonces, yo feliz de compartir este espacio. Y ahora es con un formato virtual, entonces creo que es muy interesante porque nos ha tocado vivir toda esta pandemia con el cambio tecnológico y creo que también poder impulsar este tipo de proyectos y programas a través de las tecnologías se vuelve muy fácil el acceso y se vuelve mucho más divertido. Sí, desde luego que sí, hay que aprender a adaptarnos al final del día, ya lo habían comentado desde la pandemia, tendríamos que evolucionar respecto a la técnica, cómo comunicarnos y esta es una vía genial. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti. Bueno, te platico un poco. El programa pasado hablamos de qué era la mediación, cuáles eran sus diferencias con los mecanismos alternativos. Hablamos de un caso muy interesante de Ricardo en materia familiar. Y bueno, en este programa me gustaría compartir contigo algunas experiencias en el ámbito civil y mercantil. Primero que nada, establecer que la mediación es un proceso que ayuda a la jurisdicción, ¿no? Porque muchas veces, no sé si tú te ha tocado en tu experiencia como catedrática, hoy en día que estás en la Facultad de Derecho, que preguntan los alumnos, bueno, se llama justicia alternativa, ¿no? No es parte del sistema judicial. Y yo de repente abro mis ojos así y digo, no, claro que es parte de un sistema judicial y sobre todo es auxiliar al sistema judicial, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Híjole, pues es un tema bien interesante porque efectivamente el romper el paradigma de la impartición de justicia que existe de manera tradicional, en donde el Estado nos tiene que decir quién tiene o no quién tiene la razón y que de repente nos diga, a ver, mediados, ustedes pueden proponer, pueden no solamente proponer, sino decidir respecto a la solución de su conflicto, pues es un gran avance, no por algo no están considerados los mecanismos alternos como un derecho humano, ya tenemos tesis y tenemos avance en cuestión legislativa al respecto. Mis alumnos me decían, bueno, maestra, pero es que los derechos humanos los vemos solamente en tratados internacionales. A ver, espérenme, también los derechos humanos son ley y los mecanismos alternos de solución de controversia forman parte de esa legalidad y desde luego de esa obligación que tenemos para poder impartir justicia de alguna u otra forma y de una forma totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados hasta hace algunos años. Entonces, me parece bien interesante que se toque este tema. Los mecanismos alternos son un paradigma hoy por hoy, que yo espero que con este tipo de programas, con estas difusiones, la UNAM, en la Facultad de Derecho acaba de implementar justamente la materia de mecanismos alternos, que no la tenía la especialidad. Entonces, me parece que ya estamos avanzando bastante en este aspecto. En materia de educación, por ejemplo, inicial, en materia primaria, están tratando de llevar materias en donde tenga que haber solución de conflictos de manera pacífica, ¿no? Entonces, estamos cambiando poco a poco esta mentalidad en donde tengamos que tocarle a papá y decirle, oye, es que mi hermano me pegó, ¿no? O es que en la escuela fulanita me roba la torta, ¿no? Entonces, me parece que esta mecánica de cambiar la transformación de cómo vemos el conflicto y quitarlo de una connotación totalmente negativa, porque a todo el mundo le decimos, es que el conflicto es esto y todo el mundo nos asusta y nadie quisiéramos estar inmiscuidos en ese tema, dejando a un lado el área de oportunidad que puede representar. Sí, empieza a generar cambios y creo que todo viene desde la educación, ¿no? Desde la educación tanto de primaria, a nivel primaria, preescolar, como cuando ya estamos estudiando sobre todo una carrera en donde nuestra base es el conflicto, ¿no? Y que a lo mejor tenemos una materia que nos habla de los mecanismos alternativos, pero no una materia que nos amplíe el panorama para entender qué es el conflicto, cuáles son las bases del conflicto, cuáles son estas fuentes, cómo va manifestándose el conflicto, ¿no? Y qué actitudes debemos de tener ante el conflicto. Creo que es muy importante que no solo empecemos a estudiar los mecanismos alternativos desde cómo se aplican, ¿no? A nivel justicia, sino de cómo estamos percibiendo qué es el conflicto hoy en día y cómo podemos tener una actitud
diferente, ¿no? Saber gestionar el conflicto con connotación positiva, a veces con empatía, con la escucha activa, con la observación y también tratándonos de poner en la idea y en la visión que tiene la otra parte de lo que está viviendo, ¿no? Y de sus necesidades. Te agradezco mucho. Quería, en este programa, me comentaste que tuviste un caso muy interesante, que para efectos de este programa le vamos a hablar prestamito con Luis, y también quería compartirte un caso que también me tocó vivir con Rafa, ¿no? Y sobre todo para poder acercar a las personas que nos escuchan a entender cuándo estamos viviendo un conflicto en el ámbito civil, ¿no? ¿Y qué quiere decir en el ámbito civil entre particulares o personas físicas o como tú dices, ¿no? Que prestamito es una entidad moral. Entonces, ¿cómo esta entidad moral va a empezar a participar dentro de un conflicto que se da con un particular que en este caso se llama Luis, ¿no? Esto podríamos nosotros generalizarlo, que es una situación y un conflicto que se aplica en materia civil. A diferencia de en materia mercantil, vemos que la materia mercantil está enfocada a relaciones que derivan entre los comerciantes y que en razón de su participación en actos de comercio se pueden generar conflictos. Vamos a ver que dentro de la materia civil, yo no sé en tu experiencia y más que tú estás día a día tratando casos en materia civil y mercantil, sé que aplica en muchos ámbitos la materia civil y en muchos otros la materia mercantil, algunos que quisiera yo destacar y que tú nos puedas comentar, bueno, ¿cuáles de todos estos son los que tú vives constantemente en un proceso de mediación pública y cuáles más en un proceso de mediación privada, ¿no? Yo veo que en la mediación civil tenemos casos derivados de una compraventa, de una copropiedad, cuando compartimos una propiedad con alguien y queremos ejercer, por ejemplo, la total propiedad en ese inmueble, cuando tenemos cuestiones de conflictos en condominio, de préstamos, que pueden ser préstamos simples o que pueden ser préstamos con interés, temas muy interesantes y novedosos que se están desarrollando hoy, derivado de todo lo que vivimos en materia de tecnología, como son cuestiones de derechos de autor. Entonces, a mí me gustaría que me platicaras qué has vivido, cuál es tu experiencia, cuáles son los casos que más se acercan a resolverse dentro del ámbito de mediación civil. Sí, claro, con todo gusto. En el ámbito de mediación civil, los asuntos que llegan de materia, digamos, en el ámbito privado y en materia de mediación pública, sí hay una gran brecha de distinción. Es decir, no es el mismo el individuo que tiene la posibilidad de poder contratar los servicios de un mediador privado y poder formalizar su convenio y que el mediador privado vaya a casa o a la oficina y que pueda contactarlos en un horario diferente al del servicio público, es totalmente diferente. En mediación pública, los asuntos que se ven tienen que ver la mayoría de las partes con cuestiones de adeudo. Es decir, la pandemia nos ha dejado de manera terrible cierto incumplimiento en obligaciones en todos los aspectos. La materia civil hoy por hoy está en todos lados, desde la persona que te renta el equipo en la impresora para la oficina, al quien te renta la oficina, al quien te presta un servicio, etcétera. Me parece que los más interesantes ahorita, sin temor a dudarlo, podrían ser las cuestiones de crédito, cuestiones financieras y bancarias. Entre ellos, pues déjame te platico rapidísimo, en un tema bien interesante, en donde las financieras han optado de buena fe, desde luego, para utilizar este servicio, porque recordemos que la mediación debe conllevar la buena fe de las partes para poder llegar a algún acuerdo, pero desde luego también hay la cara fea, ¿no? La cara mala, en donde pues evidentemente pues muchas instituciones, y no solamente instituciones morales, sino también las personas físicas, buscan una alternativa de poder beneficiarse con este servicio. Entonces, una parte de ellas pues tiene que ver el tema de la usura. El tema de la usura, recordemos que pues, lo tenemos en tratados internacionales, desde luego, y pues representa la posibilidad de poder explotar a un individuo a través de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tema? Déjame platicarte. Luis solicita un crédito con la finalidad de poder llevar a cabo el crecimiento de su empresa. Entonces, va con presta, ¿qué? Prestamito. Préstamo.
va con prestamito, le presta lana y pues resulta que pues vemos la documentación y se pacta dentro de ese contrato de crédito un interés del 90%. Independientemente de ese interés del 90%, se estipula dentro del pagaré un interés moratorio del 90% de igual manera, porque para garantizar ese contrato lo soporta con un pagaré. Muy común en las financieras y cualquier institución de crédito, ¿no? Entonces, a mí me sorprendía mucho porque en la sesión de mediación el tema no era el porcentaje del interés, sino el tema era pues que Presta Bonito lo que quería era que se le pagara en automático, es decir, que al día siguiente se le pagara la cantidad total. Y lo que pedía el deudor era solamente el pago en 15 días. O sea, era muy poquito lo que se tenía en juego, pero a mí me sorprendía tanto porque la persona que solicitaba el servicio, en este caso el deudor, tenía estudios de contaduría, tenía un posgrado, entonces había algo ahí de fondo, ¿no? Luis tenía estos estudios que comentas. Sí, por supuesto. Entonces, evidentemente tenía conocimientos de que efectivamente se estaba llevando a cabo un tema totalmente irregular. ¿Qué es lo que sucede durante el desarrollo de la sesión? Pues durante el desarrollo de la sesión, el interés de Luis no era justamente un tema de cuestión de lana, sino que dejaran de llamarle por teléfono a la mamá que había quedado como aval porque su mamá estaba enferma. Y pues evidentemente el hecho de que le estuvieran atosigando con el llamado, etcétera, etcétera, pues para él le representaba una situación de gravedad para la enfermedad de su mamá. Evidentemente. Antes de que continúe, ¿se había establecido un periodo para hacer el pago y se había vencido o por qué era que estaban molestando? Porque se había vencido el plazo. Okay. Dentro del incumplimiento de Luis, el incumplimiento de Luis derivaba de que pues solicita una empresa también los servicios, él se dedicaba a hacer productos de limpieza, dentro de estos productos de limpieza le hacen un pedido muy grande, él empieza a solicitar créditos y resulta que quien pide el crédito es una empresa fantasma que desaparece y lo deja con un chorro de deudas, entre ellas la de Presta Bonito, ¿no? Entonces sí estaba en un problema difícil, su mamá enferma y pues la aval era la mamá. O sea, esta parte de poder sentarnos a platicar realmente representa una oportunidad para poder escuchar realmente la necesidad de la gente y quitarnos del paradigma de que realmente la gente va a pelearse por cuestión de pesos y centavos o por lo menos en materia civil, ¿no? O sea, dicen es que la materia de mediación en materia civil es bien sencilla porque nada más es cuestión de poner números y se acabó el asunto, ¿no? ¿Qué hacemos cuando si formalizamos un convenio con esta tesitura? Evidentemente es contrario a todos los derechos humanos. El juez nos va, cuando se llegue a ejecutar, en caso de que se llegase a ejecutar, el juez evidentemente no podrá sancionar ese convenio. ¿Por qué? Pues porque está totalmente en contra de toda materia y entre ellos, pues la usura. Nadie puede ser beneficiado en ese aspecto con un interés tan grande, ¿no? Entonces, esta oportunidad de poder hablar con las partes y decir, bueno, pues, ¿cuál fue el motivo por el cual incumpliste y qué es lo que te lleva? ¿Y por qué no te pones en un papel de, oye, pues es que esto es legal, esto no es legal? Hablando en una sesión privada, me dice, pues es que mi interés no es una cuestión de lana. Yo sé que el dinero lo puedo recuperar tarde o temprano, pero a mi mamá no. Entonces, esta mecánica complicada porque jamás aparecería en un procedimiento judicial, pues se presenta en sesiones de mediación. Conoces las historias de vida de las personas y no en un tema de, oye, cuando nací en 1968, sino más bien qué es lo que los lleva hasta cierto punto a incumplir ya en un procedimiento en donde sabían que tenían que cumplir una obligación y la dejan de cumplir. Entonces, sí es importante velar por estos intereses y equilibrar la balanza. Evidentemente, ambos, el abogado de la empresa y desde luego el deudor, pues tenían conocimientos de que ese pagaré y ese contrato evidentemente tenían una usura de manera impresionante y que ningún juez iba a valorar un interés de esa magnitud, ¿no? Sí, claro, y aquí lo que estoy viendo de lo que compartes es que la situación no era como hacer una reestructura, ¿no? En el adeudo, o no era pagar el adeudo, sino la cuestión emocional y de protección que él quería hacia su mamá, ¿no? Que porque le habían estado cobrando muchas veces la gente dice, ahora no lo pago o ahora no hago lo que se me pide legalmente porque me molestaron, ¿no? Y me molestaron en mis bienes y me molestaron con mi familia y me molestaron en el ámbito emocional de decir, ahora no lo hago, pero simplemente porque es una cuestión que nos representa orgullo, ¿no?
o que nos representa una forma de defender lo que es nuestro, ¿no? Y a nuestros seres queridos. Entonces, a veces se vuelve inconcebible que no es una cuestión de tener un acercamiento, y lo comentaba yo también en el programa pasado. Nos da miedo acercarnos a estas instituciones. Nos da miedo decirles, a ver, o sea, mi intención es esta, quiero negociar, o no me parece la situación de usura que se está cobrando, quiero a alguien responsable que pueda tomar decisiones. Sobre todo eso es un tema que también me interesa platicar contigo. ¿Quién es la persona responsable y la persona encargada de representar a Presta Bonito que tú comentas, ¿no? ¿Cuándo es que estas personas tienen una posibilidad de acercarse a resolver un conflicto? Porque en sí no puede ir toda la gente que esté en un comité, en una empresa, ¿no? ¿Quién fue la persona interesada en resolver este conflicto, que tiene esa capacidad de toma de decisiones y que se puede acercar a la persona que tiene este adeudo, ¿no? Que en este caso fue Luis. Cuéntanos un poco en este sentido de cuál es el requisito importante para que acudan a ti y tú les puedas ayudar a resolver este conflicto que se derivó de un incumplimiento de pago. Sí, claro. Como en materia civil y mercantil, evidentemente sí existe la representación jurídica de personas morales. Muchos usuarios, cuando van al servicio público, consideran que como es un servicio flexible, que al ser un procedimiento flexible, eso no quiere decir que pues no esté dentro de un marco de legalidad. Y para poder ingresar al servicio de mediación es un requisito indispensable contar con representación jurídica ante un notario o ante un corredor. Es decir, que tenga facultades expresas, no tanto para poder llevar a cabo mediación. Ahora es una mecánica constante de que los poderes, es decir, los poderes emitidos por notario y por un corredor, en este caso las pólizas, se manifiesta en expreso la posibilidad de que se coloque facultades generales de cobranza, bla, 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 y para poder llevar a cabo mediación o algún mecanismo alterno. Entonces, eso es bien interesante porque hasta inclusive para la representación legal estamos incrustando estos mecanismos alternos, ¿no? Ahora ya podemos ver contratos en donde dice, antes de ir al tema jurisdiccional, primero nos vamos a utilizar un mecanismo alterno. También en los poderes, también encontramos esta parte de representación jurídica. El tema de flexibilidad dentro del servicio de mediación en cuanto a personalidad radica en la posibilidad de que, bueno, pues igual y mando al representante legal de cobranza y es el que tiene poder general de cobranza, ¿no? Va y se presenta, pero ¿qué crees? Va a representar una quita. Él no puede firmar el convenio. Es decir, solamente tiene facultades limitadas para poder realizar el cobro, pero no para hacer quitas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues bueno, pues ¿qué te parece si entonces traemos al representante legal con estas facultades y lo incrustamos a la sesión de mediación, lo incorporamos para que también se entere cuál es el procedimiento y en su caso se aceptan las propuestas que se han planteado en la sesión? Eso sí lo podemos llevar a cabo, pero la representación legal respecto a las personas morales es bien importante. No hay un poder que compres en papelería y que con eso puedas acreditar esa responsabilidad, ni tampoco entre particulares. Yo a ti, Pao, no te puedo decir, oye, voy a representarme en una sesión de mediación y voy y compro mi podercito en papelería, sino tendré que ir ante un notario para darte esas facultades legales ante un fedatario, como lo marca la ley. Igual como si te quisiera representar en un procedimiento judicial, también tendré que acreditar mi facultad para poder hacerlo mediante un poder notarial. Así es, eso es un requisito muy importante el poderse acreditar como persona representante de una entidad moral. Vamos a seguir hablando de esto, tenemos que ir a un corte comercial y continuamos. Muchas gracias. Grupo IMEFI te presenta la mejor manera de capacitarte durante todo el año en las áreas de fiscal, sueldos, contabilidad y auditoría. Con el nuevo Super Combo, capacítate con los mejores expositores y con la mejor calidad que tú ya conoces. Con nuestro combo tienes acceso a todos los cursos en línea de dichas áreas: fiscal, sueldos, contabilidad, auditoría y compliance. Y además, tendrás acceso a los programas exclusivos de IMEFI TV sin cortes comerciales. Puedes descargar materiales de trabajo, calculadoras, simuladores y todos los archivos que incluyen cada uno de nuestros cursos. No esperes más, comunícate con nosotros para brindarte más información. Mándanos un WhatsApp al 55 26 96 71 79.
No esperes a tener una multa para capacitarte en la ley antilavado de dinero. Acércate a Tax Day y pregunta por el diplomado máster en prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Tenemos dos modalidades: presencial, en las instalaciones de IMEFI Coyoacán, o en línea, donde puedes estudiar a tu ritmo con materiales y videos. Durante el diplomado máster en PLD Actividades Vulnerables, conocerás las 16 actividades vulnerables, disposiciones, cumplimiento, elaboración de manual y medios de defensa. Para mayor información, mándanos un mensaje WhatsApp al 55 73 42 88 15 o escríbenos a cualquiera de nuestras redes sociales. Tax Day, generando seguridad fiscal en los negocios. En Blue Business tenemos varios servicios a tu disposición. Consultoría en negocios. En Blue podemos ayudarte a darle dirección a tu empresa. Si te sientes estancado, si tus colaboradores no saben cómo cumplir con los objetivos en calidad, ventas y optimización, este servicio es para ti. Publicidad digital. Somos expertos en campañas digitales de alto impacto. Podemos ayudarte a generar ideas disruptivas aplicables en redes sociales para conseguir ventas de productos o generación de prospectos de clientes para servicios. Comunicación interna. Además, contamos con expertos en comunicación interna que te pueden ayudar a generar alineación total de personal y con esto cumplir con los objetivos de la empresa. Contáctanos y cuéntanos tu problema. Seguro podemos ayudarte. Mándanos un WhatsApp al 55 74 11 16 23. Ya regresamos y quería terminar la idea que nos estabas compartiendo hace un momento antes del corte respecto a los requisitos que son necesarios para poder resolver un conflicto con una empresa en donde me hicieron un préstamo, por ejemplo. Y en este caso, Luis, ¿no? Que le tocó vivir el ir a acudir en representación de su mamá, en este caso, o quiero que me expliques, más que nada, si Luis también fue una persona que se comprometió a hacer este pago del crédito que le dio Prestabonito, ¿no? ¿Por qué? Porque del lado de la empresa moral tenemos al representante legal que bien comentas tú que necesita un poder notarial, ¿no? Y acreditar que tiene las facultades para poder representar a Prestabonito. Pero ¿qué pasa del otro lado, no? Si del otro lado a lo mejor yo no tenía fondos, yo como Luis no soy una persona que tiene fondos, que tiene un buen historial bancario, que tiene posibilidades de un crédito y le pido a mi mamá que me haga el favor, yo tengo la responsabilidad moral, pero sería yo, Luis, quien tuviera que acudir contigo para resolver este conflicto del adeudo en el que el dinero, como sea al final, se otorgó en favor a mí, ¿no? Y a lo que yo necesitaba de productos de limpieza de cobrar, pero a la que hablaban constantemente y a la que buscaban para que resolviera este pago era a mi mamá, ¿no? En el caso de Luis. Entonces, platícame cómo es en el ámbito de la persona física, la que pide el crédito o la que está atrás del préstamo del crédito. ¿Cuál es el requisito que debe de tener estas personas para acudir a resolver el conflicto? Claro, en cuestión de personas físicas, el principal requisito es evidentemente que tenga un derecho disponible o en su caso que tenga una relación jurídica con la otra parte. ¿Qué significa esta? Son dos cosas totalmente diferentes. Uno es tener el derecho disponible, es yo voy a negociar con las 5 canicas que sé que me pertenecen y que pues puedo poner en juego sin ningún problema. No voy a poner las canicas de mi hermano, no voy a poner las canicas de mamá, no voy a poner nada que no sea mío. Ese es mi derecho disponible. Hablando en materia jurídica, pues voy a poder otorgar en garantía mi inmueble, voy a poder dar en prenda mi vehículo, pero siempre y cuando se acredite que evidentemente tenemos ese derecho disponible. Esta figura de derecho disponible se confunde en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, con créditos de Infonavit o de Fobiste. Es decir, las personas cuando pretenden divorciarse, por ejemplo, quieren poner en juego estos inmuebles que pues evidentemente no les pertenecen. Recordemos que en un crédito hipotecario, pues quien es el acreedor, pues tiene el derecho de poder jugar también dentro de ese procedimiento. Saber, oye, ¿por qué decides por un inmueble en donde pues tú te otorgaste y te obligaste conmigo? Entonces, estamos hablando en donde no es un derecho disponible, es decir, un bien que tiene algún gravamen, que tiene una hipoteca a favor en primer grado de otra institución, no es un derecho que realmente puedas disponer de él. Entonces, en una cuestión, adelante, Pau. Sí, es que me recordaste una situación que me tocó vivir en uno de los casos y más para poner el ejemplo, ¿no? Al público.
Viene una persona que me dice que también quería comprar una propiedad, pero a las personas, a los dueños, a los propietarios, les urgía vender. Sin embargo, ya tenían mucho tiempo tratando de tomar la posesión del inmueble y no podían porque este inmueble se encontraba en tierras ejidales, aunque tuvieran las escrituras de manera civil, ¿no? Se encontraba en tierras ejidales y entonces toda la familia de la persona que quería comprar, que es en este caso Rafa, no los dejaban entrar. Cada que llegaban a querer tomar posesión del inmueble, salía la tía, salía la prima, salía todos con cubetas, todos con escobas y corrían a las personas, ¿no? No podían tomar el inmueble siendo que ellos eran los propietarios de ese inmueble, ¿no? Entonces me dice Rafa, es que no queremos que ocupen esa casa nos pertenece, ¿no? Por legado, nada más que se dio en garantía a un préstamo que tuvo que hacer mi papá, a una solicitud de préstamo que tuvo que hacer mi papá, y pues ahora la queremos recuperar, ¿no? O sea, queremos pagarle a estas personas y que no nos quiten el inmueble. Y me dice, bueno, ¿qué puedo, no? ¿Con qué puedo pagar? ¿Con qué le puedo pagar? Y me dice, tengo un coche que ya está totalmente pagado, tengo otro coche que todavía está a crédito y tengo 70,000 pesos para el enganche, ¿no? Y le dije, bien, me queda perfecto los 70,000 pesos que podemos negociar de enganche y el coche que es tuyo. No, pero es que los señores quieren que yo también les dé el coche que está a crédito. Y le dije, es que no es posible darles el coche en un convenio de mediación o en una promesa, un coche que no es tuyo, no, pues, pero lo estoy pagando. Sí, pero le expliqué varias veces que no era suyo todavía porque lo estaba pagando. Le dije, bueno, ¿y qué te parece si lo que puedes hacer es, puedes ir a pedir que si el señor quiere ese coche se puede volver obligado solidario y tú comprometerte a estar pagando, lo cual era totalmente complicado, pero era como decirle, no, eso no me va a dejar hacer la agencia. Le dije, efectivamente, claro. Si eso no te va a dejar hacer la agencia, mucho menos te puedo dejar yo prometer un coche que todavía no es tuyo como un pago a un bien inmueble, ¿no? Y lo quería comentar, no quería interrumpirte, sino comentar para que las personas nos entiendan, ¿no? No es una cuestión que nosotros no queramos hacer o que no estemos flexibles, ¿no? Ayudarles a nuestros mediados a negociar, ¿no? Sino que hay cosas que no están dentro de las posibilidades, no es un derecho que les pertenece y no lo pueden prometer para poder hacer el pago de algo, ¿no? O el compromiso de una obligación de algo que todavía no les corresponde. Sí, y es bien interesante todo este tema, Pau, porque habla gran parte de la falta de cultura jurídica que tenemos, ¿no? Sí. Y los mecanismos alternativos, aparte de los muchos beneficios que seguramente ya se han hablado en programas anteriores, es uno de ellos, abonar a la cultura jurídica. Yo estoy segura que unas personas que acuden al servicio de mediación y que logran comprender, oye, no puedo disponer de un inmueble que tengo hipotecado, no puedo disponer de un crédito automotriz, etcétera, muy seguramente cuando su familia le consulte, oye, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque el carro no te pertenece. Y cambiamos esa mentalidad. Desde luego a las personas que por desgracia no tenemos esa cultura o no se tiene esa cultura de escriturar las casas, ¿no? Entonces yo estoy segura que ya inmiscuidos en un procedimiento sucesorio como tal, en una sesión de mediación, van a lograr comprender por qué el abogado le cuesta tanto trabajo solucionar un conflicto en juzgado, pudiéndose haber solucionado dejando testamento, escriturando una vivienda. O sea, me parece que puede ser una gran oportunidad para cambiar, desde luego, la poca cultura jurídica que por desgracia aún mantenemos y que creemos que podemos seguir haciendo, ay, voy a vender mi casa y no te preocupes, ¿no? Te anoto cuánto me vas pagando en un cuadernito sin pasar nada, ¿no? Entonces, este tema de deficiencia en cuestión de cultura jurídica nos lleva a problemas enormes en un procedimiento judicial para poder acreditarlos y desde luego para poder solucionarlos, porque el hecho de que seamos flexibles como mediadores, eso no significa que podamos entrar en contra de la legalidad y desde luego que afectemos derechos de terceros, porque recordemos que cuando si se pretendiera llevar a cabo la utilización de este vehículo, como tú me comentas en tu ejemplo, estamos dañando evidentemente la esfera jurídica de la agencia o de la financiera. Entonces no podemos transgredir las esferas jurídicas de terceros que no están presentes en la sesión de mediación. Es como si yo voy a disponer por la casa de mi mamá y ni siquiera mi mamá sabe qué está pasando, ¿no? Entonces creo que es una garantía que todos tendríamos y que desde luego a nadie le gustaría que pasáramos por ese proceso. Es decir, que de repente me encuentre con un convenio de mediación en donde dispusieron de mi vehículo y yo ni siquiera sé qué pasó.
si mi vehículo es mío y ahora está dado en garantía y ahora se lo tengo que dar por el incumplimiento de un tercero. Entonces, creo que si cambiamos la mecánica y nos ponemos justamente, como dices, Pau, en los zapatos de la otra parte, podríamos entender mucho mejor por qué no podemos ser flexibles en este aspecto, poniendo entre comillas la palabra flexibilidad, y siempre tendremos que actuar en un marco de legalidad, ¿no? De no dañar a un tercero, etcétera. Y además este punto de los terceros, ¿no? Que estás comentando ahorita. ¿En qué momento tenemos esta angustia, ¿no? De que muchas veces hay personas que no saben negociar, o hay personas que también, en este caso tú comentaste, es que Luis tiene estos conocimientos, ¿no? Tiene estos estudios, tiene esta preparación. Bueno, ¿y qué pasa en el caso de la mamá, ¿no? No somos un proceso de mediación en el que vamos a decir, no, que solamente vengan las personas que conocen, ¿no? Que tienen los estudios, que pueden venir a negociar. Muchas veces nos encontramos con personas que ni siquiera pudieron acabar la preparatoria, ¿no? Que son personas también de la tercera edad que no tienen una capacidad de manejo de sus cuentas bancarias, o muchas veces hasta de movilidad mismas, ¿no? Nos vemos enfrentados a resolver conflictos en donde la persona no habla muy bien el español, ¿no? O que ya no está lúcida mentalmente, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos vemos con algunos impedimentos en cuanto a las personas físicas que acuden a resolver un conflicto, ¿no? En este sentido, ¿qué te ha tocado vivir? ¿Qué recomendarías que te ha tocado vivir respecto a las personas físicas? Que no tengan este miedo de acudir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una función como mediadores, ¿no? Que yo opino que es una función en donde tenemos que buscar el equilibrio y la igualdad, ¿no? Pero también nos ha tocado llevar estas cuestiones de desigualdad. ¿Cómo los llevas a un nivel en el que ambos puedan tener los mismos derechos y la misma información necesaria? Sí, son varios puntos los que acabas de mencionar, y el primero tiene que ver pues prácticamente con la función del mediador para equilibrar esta parte, ¿no? O sea, no hay mejor herramienta para negociar en cualquier ámbito, ya sea en conciliación, una conciliación privada, una negociación sin la utilización de algún tercero, o hasta en un tema de mediación, el hecho del conocimiento. Una persona que no tiene la herramienta del conocimiento no va a saber en dónde está parada, y las decisiones que va a tomar seguramente no son las adecuadas. Entonces, nuestra función no es decirle, oye, tienes que hacer esto, pero sí decirle, ya notamos que hay una deficiencia en la cuestión de conocimiento que estás planteando en la sesión. Necesitas asesorarte. Cuando te asesores, regresas con nosotros. Ve a casa a llegarte de esos elementos, ve con tu asesor jurídico y vienes con herramientas para poder tomar una buena decisión. Pues esa es mi función, velar que sea un consentimiento informado. Eso es por una parte. Ahora la otra, yo sí quisiera dejar bien en claro el tema de esta parte en donde pues llegan los mediados con la intención de que formalicemos algo cuando no podemos actuar conforme a esta parte, ¿no? Es decir, una persona que vemos que notoriamente es una persona que ya por su avanzada edad evidentemente no va a poder tener esa capacidad legal para poder formalizar un convenio de mediación. Yo sí le abonaría esta parte y decirle, aunque ustedes les firmemos ese convenio, aunque les formalicemos ese convenio, no va a ser nada eficaz. Así es. Entonces, no va a ser en lo absolutamente nada eficaz, no va a tener sentido que le pagues a un mediador privado, que lo formalices, porque eso es lo de menos, independientemente de que a nosotros nos van a sancionar. ¿Por qué? Pues no asegurarnos justamente de esta parte. Pero vámonos a la parte de ellos. Dicen ellos, yo tengo la intención de formalizar con mi abuelita de 90 y tantos años o de 120 y tantos años que está lúcida. Yo no soy médico para poder visualizar que ella sea así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respaldar esa voluntad. Traemos un certificado médico, ese podría ser un tip, traemos un certificado médico de una institución pública que respalde que evidentemente la toma de decisiones es consciente, para que no tengamos ningún problema en un juzgado y que de repente el juez nos diga, oye, pues es que o al final del día se presenten diferentes conflictos y que una de las partes esté peleando por anular ese convenio por falta de capacidad legal, ¿no? Entonces, respaldamos nuestro convenio y creo que ellos van a estar contentos de saber que el trabajo que hizo el mediador está bien y que lo que solicitan les va a ser funcional, por lo cual solicitan al final del día. Ellos van con nosotros para poder eliminar un conflicto o prevenirlo en su caso, ya será decisión de las partes. Entonces, que esa herramienta que ellos tienen sea una herramienta eficaz. Por eso sí abono a que confíen en sus mediadores. Sus mediadores son expertos en la materia, conocen lo que tienen, los requisitos, aunque digan, es que ¿por qué me pides el certificado de libertad de gravamen?
porque tu convenio tiene que ir con legalidad y yo no quiero que en un futuro me digas que tu convenio adoleció de algún tema de forma o de fondo. Entonces, Claro. confíen en sus mediadores. Si les piden algo, es porque quieren reforzar que la herramienta que tengan, evidentemente, sea eficaz y que no tengan ningún tema de dolencia posterior que los haga, digamos, que no tenga el efecto que ellos deseen. Entonces, en pocas palabras, solucionen el conflicto de fondo y no nada más vamos a dar tiempo a ver cuándo se vuelve a generar el conflicto y mi instrumento, ¿qué hago con él? O sea, ¿qué hago con un convenio que es nulo? ¿Qué hago con un convenio que no puedo ejecutar? ¿Qué hago con un convenio que yo tenía el constructo que aquí había terminado el problema y que de repente me va a generar todavía 2 más, ¿no? Porque tengo que pelearme con el convenio y aparte tengo que pelearme en solucionar un conflicto de origen que en teoría debió de haber sido solucionado en su momento. Confíen en sus mediadores. Sí, aquí es un tema de darle tranquilidad a cualquiera de las partes que va a representar un conflicto, ¿no? A decirle, vamos a buscar y vamos a velar que ustedes se encuentren en una igualdad de circunstancias, ¿no? Ya sea de información, ya sea de una cuestión de asesoría jurídica, ya sea de una cuestión de incapacidad, ¿no? Y de decirles, nosotros tenemos esa responsabilidad de detectar si la persona tiene esta capacidad jurídica para tomar decisiones, ¿no? Entonces, vamos a buscar y a velar que todo este proceso sea con estas seguridades que podemos brindarles a ellos y que además tampoco estamos negados a un tema de que las partes lleguen acompañadas de sus abogados, ¿no? Muchas veces aquí está el tema de que, no, pero entonces, ¿y yo cómo tomo decisiones? Es un conflicto que quiero resolver ya, tenemos la presión por el otro lado de la empresa, muchas veces hemos tenido que vivir dentro de las instituciones, tanto públicas como privadas, no, es que yo vengo desde otro estado y necesito quedarme a resolver este conflicto porque yo no puedo regresar a mi empresa, yo no puedo regresar a mi estado sin resolver esto, ¿no? Me implica tiempo, me implica traslados. Afortunadamente hoy ya tenemos el tema de las tecnologías, que el tiempo no es una herramienta de presión, ¿no? Porque muchas veces el tiempo se vuelve para nosotros un medio de presión. Entonces, ahora también se flexibiliza mucho más el proceso, permite a las personas que puedan estar informadas. A lo mejor en muchas ocasiones nosotros como mediadores no podemos decirles a las partes legalmente, no, esta usura es excesiva, ¿no? Señor, ¿cómo cree que firmó esto? ¿Cómo se le ocurrió firmar esto? No, yo creo que tiene mayores beneficios si va al juzgado y busca ejecutarlo, ¿no? Sí, o busca que no lo sí, claro. Esto es como mordía la lengua cuando decía, no, bueno, mejor ya ni siquiera discuta aquí, ¿no? Váyase al juzgado. Exacto. O sea, también nosotros tenemos que ser como muy abiertos, muy sinceros, muy flexibles en ese sentido, de decir, ¿hasta qué momento estoy siendo, estoy orientando a las partes o hasta qué momento estoy dándoles una asesoría jurídica, ¿no? O de decir, ay, no, es que usted debió haber exigido más, ¿no? O usted debe de pagar. Es muy difícil para nosotros en nuestro papel de mediadores. Sin embargo, se han logrado acuerdos que son muy efectivos, ¿no? En este sentido es que tanto la parte como Presta Bonito ya estaba consciente, ellos saben, están conscientes que cuando se van a un juicio tienen un panorama de ganar-perder de un porcentaje, ¿no? Saben que si van al juzgado pueden tener un 30% de ganancia o un 70% de pérdidas, ¿no? Y puede ir variando conforme a la información que vamos obteniendo dentro de un proceso de mediación. Entonces, hay que ayudar en estos procesos, hay que ayudar a las partes a que ellos mismos sean los que analicen en qué momento les conviene acudir a un proceso jurisdiccional de justicia ordinaria y en qué momento podemos acercarlos a un proceso donde ellos se van a ir mucho más satisfechos, ¿no? Con una situación de resolví mi problema, no van a volver a molestar a mi mamá porque durante el juicio quién sabe cuántas veces le van a seguir hablando, ya cubrí mi adeudo y también la empresa ya se fue con la cobranza de esta cantidad que había establecido a Luis, pero de una manera más justa, ¿no? Yo le llamaría de una manera más justa. Tenemos un minuto para finalizar y me gustaría que nos compartieras tus conclusiones respecto a esta plática que tuvimos hoy en día, que les puedes aconsejar al público cuando tengan que resolver un conflicto en materia civil o un conflicto en materia mercantil.
Sí, claro, pues voy a aprovechar este minuto para hablar evidentemente al público en general, que recalcar evidentemente que hay que confiar en los mediadores, que los mediadores son expertos en la materia y que si les piden un chorro de requisitos es porque quieren hacer un buen instrumento que les funcione, que no nos aceleremos en un procedimiento porque creemos, mediación, vámonos con la solución express. Sí, espérate tantito, ¿no? O sea, sí hay posibilidades de poder manejar nuestros tiempos, pero siempre en un marco de legalidad. Y desde luego también a los mediadores, no actuemos de bote pronto. ¿Tenemos la presión de nuestros clientes? Sí, pero respaldemos su decisión con un documento que realmente sea eficaz y que no va a tener ningún problema de ejecutabilidad en caso de que resulte, que sería lo que no esperaríamos, pero si llevamos a cabo una remediación, tener los elementos necesarios. Seamos honestos con nuestros mediados y decirles, si no me compruebas que no tiene hipoteca tu vivienda, no te puedo formalizar. ¿Por qué? Porque después vamos a tener problemas en juzgados en donde resulta es que la vivienda ya ni siquiera era de uno de ellos, ¿no? Y tenemos problemas y además denigramos el servicio de mediación. La gente va a pensar que nuestro servicio no funciona y sería lo peor que puede pasar. Si dejamos que la misma sociedad experimente con un procedimiento, de plano no va a confiar en nosotros y vamos a regresar al proceso jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ahí sí son rígidos, porque ahí después de la A y la B y no hay posibilidad de poderlo sentar. Y regresamos a esa opción que nos había dado el Estado de decir, tienes la herramienta para poder decidir cómo vas a solucionar tu problema. Y vamos a tener que hablarle a mamá, vamos a tener que hablarle al profesor para decirle, pues que solucione nuestro problema, algo que pudimos haber solucionado nosotros. Exacto, esa sería mi recomendación. Hagamos buenos instrumentos y mediados confíen en los mediadores que les dicen que tienen que tener todo en orden y que desde luego este servicio de mediación les va a funcionar para crear una nueva cultura jurídica y que ahora que digan, voy a rentar mi departamento. No. A ver, mejor primero voy y me asesoro porque me va a salir mucho mejor que es comprarlo en papelería con la jurisdicción de Campeche cuando mi inmueble está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí es importante tomar eso en consideración y pues muchas gracias por la oportunidad. A ti te agradezco mucho habernos acompañado. Creo que son consejos muy importantes que deben de tomar en cuenta tanto los mediados, los que ejercemos esta profesión, y para que también el público tenga conocimiento de que no es un proceso que es fácil, que es expedito, busca la satisfacción, busca la eficacia y también busca que sea una buena justicia. Te agradezco mucho habernos acompañado y bueno, invitamos al público que nos siga en los programas de los martes respecto a temas de mediación. Muchas gracias. Excelente día. Muchas gracias a todos.